hombre, perro, hombre, ¿cómo te vas a entregar? Esa es la peor pendejada que puedes hacer si sabes que te van a hacer. También, hombre, aguantala, hombre. No ya andamos viendo eso, pues mira, pues, si no yo les voy a mover unas varas, hombre, para que se suban, pero de una vez, carnal, porque si te agarran te van a matar, pendejo. Por lo mismo no te metas en el alucín y te ahueves en el sistema de que vamos a hacer las ondas bien, carnal, las vamos a hacer bien. Vos solo tenés paciencia, tranquilo. Por el momento, hombre, si ya tenés el Rampla, ahorita estamos viendo para que te vayan a traer. Mira, pues si es posible de que le demos el cohete al compadre, pero te traes el cohete, no hay pedo. Oíste, si es posible que les dejemos el cohete a esos perros ahí, para que a huevos, por que los pasen, no hay pedo, hombre, de todos modos el cohete es de ustedes. Lo que acabas de escuchar es un llamado entre maras. Se trata de las temibles pandillas de El Salvador, que forman parte de las bandas criminales más peligrosas del mundo. Su presencia provocó que en el año 2015 la tasa de homicidios en el país centroamericano llegara a 106 por cada 100.000 habitantes. No obstante, en 2023 el número de asesinatos bajó a la increíble cifra de 2,4 cada 100.000. Pero, ¿cómo sucedió esto? El régimen de mano dura contra el delito que aplicó el gobierno de Nayib Bukele ha cambiado por completo la realidad del crimen organizado en El Salvador. Y es por esa razón que en este nuevo video de Mundo Bélico descubriremos de qué manera funciona. Indagaremos en las controversiales leyes que han generado reclamos por parte de organismos de derechos humanos y, sobre todo, conoceremos los operativos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad para atrapar a los brutales pandilleros. El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele se convirtió en el presidente de El Salvador, con una promesa difícil de cumplir, la de acabar con las infames y peligrosas pandillas del país. Muchas administraciones anteriores lo habían intentado, pero ninguna con éxito. Desde principios de la década de los 2000, las fuerzas de seguridad detuvieron a los miembros de estas organizaciones criminales en masa. Los políticos enviaron oleadas de policías y soldados a las calles para desalojar a las bandas de las comunidades urbanas pobres, donde el gobierno había perdido el control. Sin embargo, de alguna forma volvían a reagruparse y regresaban con mayor poder y mucho más violentos. Ninguno de los logros alcanzados en esa etapa duró, pero el nuevo mandatario finalmente generaría un cambio, tan real como controversial. En marzo de 2022, El Salvador experimentó uno de los fines de semana más fatales de su historia reciente. Entre el 25 y el 27 de ese mes, se registraron 87 homicidios en todo el país. Este repentino aumento de la violencia fue atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, y al Barrio 18, que históricamente han tenido una gran influencia en el crimen salvadoreño. El presidente Bukele reaccionó rápidamente a esta situación, solicitando a la Asamblea Legislativa la implementación de un régimen de excepción. Se trató de un pedido con gran peso, debido a que la medida implica, entre otras cosas, suspender algunos derechos constitucionales y otorgar poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad. Más allá de generar dudas en una gran parte de la población, el mandatario consiguió el apoyo de los legisladores y con la nueva normativa, se comenzaron a llevar a cabo arrestos y operaciones contra las pandillas. Otro equipo pudo localizar a uno de los miembros de las pandillas. Será subido a una patrulla y llevado a la delegación para ser presentado junto a los demás detenidos. Bajo este régimen de excepción, el gobierno salvadoreño ha adoptado una serie de medidas contundentes. Desde su implementación, miles de personas han sido arrestadas, muchas de ellas sin orden judicial. El Estado afirma que estas detenciones están dirigidas contra miembros de pandillas y personas asociadas a estas organizaciones criminales. Pero no existe obligación de dar explicaciones a la gente que es privada de su libertad, más allá de una simple sospecha. Además, se han impuesto restricciones extremas en las cárceles, como el confinamiento de los presos en sus celdas, la suspensión de visitas y el corte de comunicaciones. A eso se le suman penas más severas por los delitos relacionados con las maras. Según explicaron desde el gobierno,
el objetivo principal de este régimen es combatir la violencia generada por los grupos delictivos, reducir la criminalidad y restaurar la seguridad y el orden en el país. Para lograrlo, la normativa se declaró inicialmente por un periodo de 30 días, pero se ha prorrogado indefinidamente durante más de 2 años. Como mencionamos anteriormente, existen datos contundentes sobre la efectividad del modelo de mano dura, como es el caso de la tasa de homicidios. Sin embargo, las medidas también han generado una serie de controversias y críticas, tanto dentro como fuera de El Salvador. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidos arrestos arbitrarios, detenciones ilegales, torturas y malos tratos a los detenidos. Además, han informado de casos donde personas sin vínculos con pandillas han sido arrestadas. Por otra parte, muchos de los aprehendidos no han tenido acceso adecuado a una defensa legal. Incluso algunos fueron mantenidos en detención preventiva durante periodos prolongados sin juicio, lo que va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, críticos del gobierno de Bukele argumentan que el régimen de excepción ha sido utilizado como una herramienta para consolidar el poder y silenciar a los opositores políticos. Se acusa al Estado de usar la lucha contra las pandillas como una justificación para la represión y la limitación de las libertades civiles. El movimiento global, Amnistía Internacional, ha sido uno de los que se hizo eco de estas cuestiones, señalando que hay 327 casos de desapariciones forzadas y 235 muertes bajo custodia estatal. Y remarcó que la población penitenciaria se ha elevado a 102,000 personas, una cifra elevada para un país de apenas 6,3 millones de habitantes. De hecho, estos números significan que casi el 2% de los ciudadanos mayores de 18 años se encuentra tras las rejas, siendo la tasa de población penal más alta del mundo. En algunos de ellos se puede observar los tatuajes de la pandilla a la que pertenecen. Los detenidos son 18 sureños y MS-13. Lo que más sorprende es la edad de ellos, desde menores hasta personas adultas, y no solo hombres, también mujeres, las cuales tienen ciertas funciones dentro de la pandilla. A pesar de las críticas, el régimen de excepción también ha contado con un amplio apoyo de una parte significativa de la población salvadoreña. Esta percibe las medidas necesarias para restaurar la seguridad y reducir la influencia de las pandillas. Muchos habitantes del país expresaron que se sienten más a salvo y por eso respaldan las acciones del gobierno. Las sensaciones de los ciudadanos también se pueden entender mejor si las ponemos en algunas cifras. Una investigación estimó que en El Salvador había unos 120,000 pandilleros, entre miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estos llegaron a dominar el 80% del territorio del país con sus actividades delictivas: robo, extorsión, secuestros y tráfico de drogas. No obstante, en poco más de 2 años de régimen de excepción, más de 78,000 de estos criminales han sido detenidos, confiscando casi 4,000 armas, algunas de uso militar. Esto significó un duro golpe para las organizaciones, que perdieron más de la mitad de sus hombres en suelo salvadoreño. Ahora bien, llegado a este punto, cumpliremos con nuestra promesa de conocer cómo son los operativos que lleva adelante el gobierno de Bukele para capturar a estos despiadados criminales. Las misiones contra las maras se caracterizan por ser intensivas, amplias y coordinadas entre diversas fuerzas de seguridad del Estado. Principalmente, están a cargo de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador, conocidas como las FAES. Unos oficiales llegan a las casas o a los lugares donde están viviendo las personas y previamente piden que se identifiquen, que les enseñen los documentos, que vean que no tienen a alguna persona que sea miembro de alguna pandilla. Este operativo es muy grande, es muy fuerte. De hecho, estamos escuchando algunos cohetes, son cohetes, no son detonaciones, pero los cohetes inclusive podría ser algún tipo de anuncio o de mensaje que pueda hacer entre las pandillas de decir, aquí hay un operativo.
Este tipo de estrategia busca maximizar la capacidad de respuesta y cobertura territorial, utilizando la mayor cantidad de policías y militares que se encuentren a disposición. Un ejemplo de ello fue el cerco de seguridad que se montó en el departamento central de Cabañas en agosto de 2023. Como parte de una nueva ofensiva en la guerra contra las pandillas, el gobierno desplegó 7,000 soldados y 1,000 efectivos policiales alrededor de todo ese territorio. Esta acción fue en respuesta a reportes sobre el aumento de criminales en el lugar durante las semanas previas. Así, la incursión a gran escala se dio con el objetivo de cortar todas las líneas de suministro de las maras y evitar la salida de los miembros que quisieran escapar. Si bien no se dieron cifras sobre la cantidad de personas que se logró detener con dicho operativo, desde el gobierno aseguraron que fue otra misión exitosa contra la inseguridad. Con la misma dinámica, Bukele ha propuesto limpiar cada región del país en donde se distinga la presencia de estas organizaciones delictivas. Y otro caso fue el del municipio de San Martín. El delito había alcanzado niveles increíbles en ese lugar antes de los operativos. Y un periodista que visitó la región admitió: estar ahí antes de este régimen de excepción era casi imposible, debido a la alta presencia de pandilleros. Y la única forma de salir era sin tus pertenencias o sin vida. Estos operativos se realizan sin un aviso previo, aunque se sabe que hay personas llamadas postes que se dedican a avisar a los demás sobre la presencia de los elementos. La táctica de establecer cercos de seguridad en las áreas identificadas como bastiones de las pandillas es una de las más comunes. Así se ha logrado hacer la limpieza de barrios, colonias o incluso municipios enteros, como este caso. No obstante, los bloqueos a las entradas y salidas para evitar la fuga de los sospechosos no son suficientes. Las fuerzas de seguridad deben realizar redadas casa por casa en busca de miembros de pandillas, armas, drogas y otros elementos vinculados con actividades delictivas. Estas acciones son rápidas y contundentes, con el objetivo de sorprender a las maras y minimizar la posibilidad de resistencia o escape, incluso cuando cuentan con un informante que trata de advertir sobre la presencia estatal. Otra parte fundamental de este trabajo es el proceso de inteligencia y análisis de datos para identificar a los miembros de las organizaciones criminales y sus lugares de operación. La información puede provenir de diversas fuentes: ciudadanos y ex miembros de pandillas que colaboran con la policía a cambio de protección, estudio de las tendencias delictivas en una zona o el monitoreo de redes sociales y escuchas telefónicas como la que oímos al comenzar el video. Más allá de esta labor, el polémico régimen de excepción también permite a las autoridades llevar a cabo arrestos sin necesidad de un estudio previo o una orden judicial. Esto ha resultado en numerosas detenciones arbitrarias, donde personas son capturadas basándose únicamente en una sospecha, la denuncia de un vecino o simplemente por estar en áreas controladas por pandillas. En varias ocasiones, las aprehensiones se realizan a grupos grandes y las personas son llevadas a centros de detención para ser procesadas. Una vez que ya fueron identificados, que fueron detenidos, bueno, ahora ya pasan a estas celdas, donde por lo que nos comentaron también están divididos pues por pandillas, para ahorita no causar alguna controversia, alguna riña entre ellos. Grupos de prisioneros como este también son el resultado de otros dos aspectos en el trabajo de las autoridades estatales de seguridad. El primero tiene que ver con los operativos de alto impacto. Se trata de misiones llevadas a cabo por los integrantes de las unidades especiales de la policía y las Fuerzas Armadas, que están dirigidas a líderes o miembros importantes de las pandillas. Son otro tipo de redadas, que implican mayores riesgos y requieren una gran precisión. A menudo, se llevan a cabo durante la madrugada para aprovechar el elemento sorpresa a su favor. Y finalmente, el otro aspecto es la tecnología a disposición de los comandos. El gobierno ha utilizado avanzadas herramientas, como drones y vigilancia aérea, para monitorear áreas controladas por las maras y coordinar mejor los operativos. Estos dispositivos permiten obtener una visión panorámica de las zonas de operación y detectar movimientos sospechosos desde el aire. La última clave para un exitoso trabajo. Los militares cuentan con drones altamente equipados
los cuales les permitan observar desde el aire cualquier movimiento e intento de escape. Estos drones tienen cámaras térmicas, luces potentes y un altavoz que permite dar indicaciones. Complementado con el equipo en tierra, es casi imposible que su objetivo se fugue. Todos estos factores han demostrado ser efectivos al ver cómo decenas de miles de criminales han terminado tras las rejas. Los brutales pandilleros acostumbrados a enfrentar a la autoridad ahora temen por un régimen que hace oídos sordos ante las demandas de organizaciones de derechos humanos. Es por eso que se ha vuelto poco común encontrarse con violentos tiroteos. Por el contrario, las maras que alguna vez fueron los cazadores se han convertido en la presa, y lo único que buscan es conseguir una manera de esconderse. Su capacidad para esta tarea parte de una combinación entre el conocimiento del terreno, apoyo comunitario y tácticas de encubrimiento desarrolladas a lo largo de años de actividad delictiva. Históricamente, se han refugiado en barrios y colonias que controlan o donde tienen una fuerte presencia. En estas áreas, los pandilleros suelen contar con el apoyo de algunos residentes, que pueden actuar como vigías o informantes, alertándoles de la presencia de las fuerzas de seguridad. Además, en estos lugares conocen bien el territorio y utilizan rutas de escape y escondites previamente preparados para evitar la captura. Sin embargo, ya hemos visto que el gobierno de Bukele se las ha ingeniado para contrarrestar estos sistemas y limpiar municipios enteros de organizaciones criminales. Es por eso que las maras deben ponerse más creativas. Cuando la presión de las autoridades es intensa en las áreas urbanas, los pandilleros a menudo se refugian en zonas rurales y montañosas. En estos sitios utilizan el terreno accidentado y boscoso para esconderse y moverse sin ser detectados. El paisaje también les proporciona una cierta distancia de la vigilancia policial y militar, haciendo más difícil para las fuerzas de seguridad rastrearlos. Aunque poco a poco el Estado se fue adaptando para dominar este escenario, tanto como cualquier otro. Muchos han abandonado las ciudades y buscado refugio en las montañas. Las autoridades les han dado persecución con estos vehículos militares especiales todoterreno, dotado con drones y cámaras infrarrojas. Como resultado, reportan el desmantelamiento de unos 150 campamentos al estilo guerrilleros, donde los pandilleros se escondían junto con sus armas, incluyendo fusiles y municiones. La presencia de operativos como estos hace imposible que las maras puedan quedarse quietas en un mismo lugar. De esa forma, los pandilleros continúan utilizando cuevas y otros refugios naturales, pero solo como escondites temporales. Así consiguen obtener una posición difícil de detectar desde el aire y con una buena cobertura contra operaciones de búsqueda terrestres. No obstante, deben mantenerse en movimiento, y es ahí cuando se exponen a ser atrapados. Algo similar sucede con los túneles y el sistema de alcantarillado o drenaje en las áreas urbanas. Funcionan como guardias provisorias para evitar los patrullajes, pero a la larga no son un lugar 100% seguro. Al quedarse sin alternativas, algunos pandilleros han optado por esconderse entre la multitud. Se resguardan en bares, mercados o talleres que pertenecen a algún miembro de la organización criminal. Al funcionar como una fachada de legalidad y actividad formal, puede dificultar la detección por parte de las autoridades. Además, al encontrarse en zonas urbanas con muchas personas, creen que es posible camuflarse entre la población. Sin embargo, cuando llegan las persecuciones, parece no existir lugar donde ocultarse. Este permaneció durante varios días escondido dentro de un barril, al estilo El Chavo del Ocho. Otros han sido encontrados en medio de ladrillos, dentro de cajones de muebles de sala, en pilas llenas de agua, cuevas y hasta cubiertos de alimento para animales. ¡Mano al cuello, pues! ¡Mano al cuello, pues! ¡Mano al cuello, pues! Finalmente, la única opción que ha llevado algo de tranquilidad a los grupos criminales ha sido la posibilidad de abandonar el país. Redes con otras organizaciones delictivas en el extranjero han permitido que algunos de los pandilleros abandonen El Salvador. Una vez que consiguieron traspasar la frontera, solo queda el temor de ser atrapado como ilegal y ser extraditado a su país de origen, donde el recibimiento será brutal. Han llegado los detenidos de la comunidad en la que nos encontrábamos.
Llegaron justo a tiempo para la presentación de todos los detenidos del día. En este lugar de la delegación es donde se toman las imágenes oficiales que serán subidas a las redes sociales para mostrarle al país y al mundo que esto no es un juego. Acercándonos al final, debemos señalar que la influencia del régimen de excepción en El Salvador ha sido enorme. La delincuencia ha bajado de manera inimaginada y el gobierno del presidente Nayib Bukele celebra el éxito de su gestión de mano dura. No obstante, también existe preocupación sobre el impacto a largo plazo en la democracia y el Estado de Derecho en el país. Los críticos argumentan que la medida sienta un precedente peligroso y puede conducir a un gobierno más autoritario y menos respetuoso de los derechos humanos. En resumen, la efectividad para reducir los niveles de violencia y el delito no hacen que el régimen se encuentre exento de polémica. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en el próximo video de Mundo Bélico.